Bueno, le damos la bienvenida a Pablo Urquizar. Él es abogado de la Católica, fue abogado allí mismo, trabajó en el Ministerio de Defensa, probablemente ampliamente conocido, digamos, por haber sido coordinador de la macrozona sur, focalizado en el problema de seguridad, y ha escrito un libro que le da precisamente el nombre a este taller de cultura, y lo hemos invitado, digamos, para que nos ilustre cuáles son sus principales tesis sobre el tema, su diagnóstico, digamos, y cómo ve esta situación que en realidad desde Santiago, para que somos ajenos al tema, se ve como bastante complejo y como sin visos de solución en realidad. Así que eso, Pablo. Jorge, muchas gracias por la invitación y también un saludo a todos los presentes y también a las personas que están viendo en este minuto. Lo voy a vincular la temática con lo que acabas de decir, ¿cierto? Que yo diría que uno de los problemas que existe, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en la macrozona sur, que es la distancia. Si lo que está ocurriendo en la macrozona sur hoy día ocurriera en Santiago, la verdad es que ese rato se hubiesen tomado medidas bastante distintas de las que hasta ahora se han tomado, ¿cierto? Cuando uno analiza la macrozona sur, yo creo que uno puede analizarlo desde el punto de vista del diagnóstico de los problemas y también de las posibles soluciones. Y un primer problema dice relación con esa indiferencia, ¿cierto? Esa indiferencia de estar a más de 600 kilómetros de Coyipulli, de Angol, de Quilico, de Tirúa, ¿cierto? Las zonas donde está efectivamente afectándose gravemente los derechos fundamentales de familias mapuches y no mapuches. Un segundo problema que diría dice relación con la ideología. Y la ideología dice relación con una base que lamentablemente es atentatoria contra los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, que es la democracia y los derechos fundamentales. Y cómo, la base, ¿cierto? De hecho, estamos en el contexto de un juicio contra el cabecilla de una organización terrorista que se llama Héctor Yaichur. Y Héctor Yaichur en el juicio parte reafirmando la legitimación de la violencia como un método histórico. Esa es la base sobre la cual se construye toda la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, y eso es apoyado y respaldado por cierta parte de la clase política. Y esta cierta parte de la clase política cree efectivamente de que las personas pueden ser utilizadas como medios para poder alcanzar su fin. Y eso evidentemente es un problema grave. También el romanticismo, es decir, se asocia lo que está ocurriendo en la macrozona sur como una especie de conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y es en ese contexto que se ve a cierta parte de las personas que vienen ahí, ¿cierto? Como personas que están vulneradas y que esas personas que están vulneradas son vulneradas por el Estado, cuando la realidad es completamente distinta. La realidad es que si uno analiza, por ejemplo, la cifra del año 2022, que es el año con más asesinatos en la macrozona sur, 13 personas fueron asesinadas. De las 13 personas que fueron asesinadas, la mitad pertenecen a o tienen origen mapuche. Y en ese sentido, la violencia y el terrorismo no distingue sus víctimas ni origen étnico ni color político. Es decir, el pueblo mapuche es una víctima. ¿De quién? No del Estado, sino que del terrorismo, del narcotráfico y del crimen organizado. Y lo mismo, en ese sentido, las personas no mapuches, todos los habitantes que viven en la macrozona sur, pero lamentablemente se ha creado un diagnóstico completamente equivocado de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, y esto desde el año 1997. Desde el año 1997 que se vienen creando comisiones, por ejemplo la actual que hoy día existe, la Comisión de Paz y Entendimiento, como si la Comisión de Paz y Entendimiento fuese a solucionar
la problemática de la macrozona sur porque se asocia a que lo que está ocurriendo es simplemente obtener como origen un problema de tierras. Y la verdad es que esto es mucho más que un problema de tierras, es un problema de soberanía. Si no nos damos cuenta que hay un problema de soberanía en la macrozona sur, la verdad es que estamos bastante perdidos desde ese punto de vista con la solución. Recuerden este gobierno, los primeros días, el 13 de marzo del año 2021, llega el actual gobierno, y lo vinculo con la ideología del romanticismo, y quien acude, ¿cierto?, la primera visita de la ministra del Interior en la región de la Araucanía fue a Temuco. Y la ministra Sichel, cuando va a Temuco, resulta que no puede lograr su objetivo. Yo no recuerdo un hecho desde el retorno a la democracia donde la máxima autoridad de la seguridad interior haya sido violentado, haya sido tentado, ¿cierto?, en el contexto de una visita oficial. Eso me parece que es un hecho de la máxima gravedad. Y la ministra Sichel no solo no puede lograr su cometido producto de un atentado de la resistencia mapuche Mayeco, que es una de las orgánicas que está presente, sino que además no se querella contra la orgánica radicalizada que materializó este atentado. Es más, no solo no se querella, sino que habla de los presos políticos que están hoy día, comillas, presos políticos en las cárceles de la Macrozona Sur, materializando el romanticismo y la ideología completa que está presente, o que estuvo presente en este gobierno, ¿cierto? Recordemos que este gobierno fue el que señalaba con todas sus letras que no iba a repetir bajo ningún aspecto, comillas, la misma idea fracasada del expresidente Piñera. Y por eso una de sus banderas fue dejar sin efecto el estado de emergencia. Cuando el gobierno dejó sin efecto el estado de emergencia parte el 12 de octubre del año 2021, termina el 26 de marzo del año 2022, el gobierno decide no renovar el estado de emergencia. Y cuando no se renueva el estado de emergencia, los hechos de violencia aumentaron un 53%. La realidad, ¿qué hizo que el gobierno tuviera que reponer el estado de emergencia? En ese minuto un estado de emergencia acotado, especialmente a la ruta, con el tiempo se amplió a la protección de la vida y la integridad física y psíquica de las personas y después a todo el territorio. Y hoy día nos encontramos con un estado de emergencia absolutamente consolidado en la macrozona sur y muy probablemente que va a llegar hasta el fin de este gobierno, ¿cierto? En donde este gobierno además lo que está haciendo hoy día es celebrando ciertas cifras que ha provocado precisamente la mayor presencia del Estado. ¿Y por qué la mayor presencia del Estado ha permitido disminuir el derecho de violencia? Porque este es un problema de soberanía. Cuando hay un problema de soberanía es el Estado en su conjunto, el que tiene que hacerse presente para regular el Estado de Derecho de aquellas orgánicas radicalizadas y terroristas que buscan el control territorial. ¿El control territorial para qué? Para sus delitos puros y duros. Se está instrumentalizando la legítima demanda del pueblo mapuche, porque uno se pregunta qué es lo que buscan estas orgánicas radicalizadas, qué es lo que reclaman en cada atentado. En cada atentado reclaman el fin del estado de emergencia, la salida de las Fuerzas Armadas, y no solo las Fuerzas Armadas, sino de Carabineros. También lo que hacen es rechazar el actuar del Ministerio Público, de los jueces, y así sucesivamente, es simple que quede la ley más fuerte. Es decir, la ley donde no se van a respetar bajo ningún aspecto los derechos fundamentales, y en donde efectivamente quien tiene el poder es el que tiene el control del arma. Y cuando hablamos del control del arma, estamos hablando no de armas de bajo calibre, sino que armas de alto calibre, armas de guerra propiamente tal, fusiles de guerra, y por lo tanto un control al más puro estilo de las bandas más peligrosas de América. El Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, o Jalisco Nueva Generación. Bueno, estas orgánicas en el sur materializan esa misma forma, ¿cierto? Donde el control territorial
es la base respecto a la cual, ¿cierto?, se pretenden imponer su soberanía territorial a nivel estatal. Y en ese contexto es importante saber qué es lo que buscan estas organizaciones. Bueno, estas organizaciones, por eso, no solo crimen organizado. Hay crimen organizado, por supuesto que hay crimen organizado, pero no solo crimen organizado. De hecho, el problema más de fondo es que tienen o persiguen un objetivo político. Y un objetivo político que está vinculado a lo que ellos denominan la liberación nacional mapuche. Liberación nacional mapuche que no abarca solo el Estado de Chile, sino que abarca el Estado argentino también. Por eso que no es un problema solamente de Chile, esto es un problema también binacional en esta línea. Y por lo tanto tiene un corte esencialmente separatista. Entonces, cuando conversamos, bueno, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es la soberanía del país. La soberanía de esos lugares, ¿cierto? No solo por el control territorial, sino también por el objetivo político que está presente y que se mezcla, que se financia con el crimen organizado. Un montón. El terrorismo jamás se financia solo, sino que se financia a través del crimen organizado, donde está presente el narcotráfico, donde está presente el robo de madera, donde está presente también el robo de vehículos y también el tráfico de armas y municiones. Entonces, esa es la realidad con la que nos encontramos. Uno se va a las cifras oficiales de Carabineros. Solo entre 2014 y 2022 se materializaron 7.067 hechos de violencia, 3.907 bienes destruidos, 1.122 personas, perdón, 1.192 personas lesionadas, 47 personas fallecidas, ¿cierto? Y en eso, ¿qué es lo que hay? Hay iglesias quemadas, aquí en Chile no hay ninguna parte. Creo que es que atenten con iglesias, con escuelas quemadas, ¿cierto? Escuelas que son esencialmente vulnerables. No son escuelas, ¿cierto? O al revés, son escuelas públicas, rurales, ¿cierto? Donde el mayor porcentaje son niños mapuches desde esa perspectiva. Por lo tanto, la realidad es que termina materializándose no solo con escuelas, también con centros de salud, es decir, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad religiosa, para que sea el derecho a propiedad, el derecho al trabajo, lo que dice relación también con el derecho a la vida, y que las físicas son afectados completamente. Por lo tanto, en ese contexto no solo hay una crisis de seguridad, sino que hay una crisis de derechos humanos. Y cuando vemos esa crisis de derechos humanos, tampoco el Estado le ha dado una perspectiva de derechos humanos, es decir, no le ha dado una perspectiva internacional, no le ha dado una perspectiva de derechos humanos, no le ha dado una perspectiva de seguridad nacional totalmente tal. Y cuando hablo de una crisis de derechos humanos, esto es muy relevante, ¿cierto? ¿Y por qué es muy relevante? Porque nosotros permanentemente vemos a la institucionalidad de derechos humanos preocupada por una serie de situaciones que hoy día ocurren en el país, pero respecto de la macrozona sur, poco y nada sabemos. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recién en octubre del año 2023, es la primera vez que emite un documento sobre humanos de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, en donde sí hace un avance, porque por primera vez reconoce que se están violando los derechos humanos en la macrozona sur, potencialmente desde el punto de vista del derecho de expresión, la libertad religiosa y también el derecho a la vida y la integridad física. Pero ¿cómo puede ser que desde el año 97 hasta el año 2023 no haya existido nunca antes un pronunciamiento de vinculación de derechos humanos respecto de lo que está pasando en la macrozona sur desde la perspectiva de la crisis de seguridad? Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿dónde lo veíamos? Lo veíamos acompañando a Celestino Córdoba, que es el asesino del matrimonio Lux de Macay, lo veíamos acompañando, ¿cierto?, o querellándose contra Carabineros, ¿cierto?, en situaciones, en contextos donde la coordinadora de los Comayecos y su integrante habían sido detenidos, es decir, no lo habíamos visto, ¿cierto?, desde la perspectiva, o no lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos de las familias mapuches que están siendo afectadas. De hecho, no existe ninguna ley de Nacional de Derechos Humanos
teniendo toda la facultad para hacerlo, ni en contra de la CAM, ni en contra de la orgánica racializada terrorista, resistencia mapuche marino, ninguna, nada, absolutamente nada. ¿Cierto? Lo único que vemos son querellas contra las Fuerzas Armadas, contra los carabineros, ¿cierto? La Policía de Investigaciones, etcétera. Y esto evidentemente crea una confusión, pero no solo crea una confusión, sino que alienta y de una forma equivocada crear desincentivos para no preocuparse de los derechos humanos que se están vulnerando. Y esto es muy grave, ¿cierto? Es muy grave porque si ya Santiago no se preocupa de lo que está ocurriendo en la Amazonía Sur, si ya las autoridades no le ponen la prioridad que debería tener la Amazonía Sur, el instituto que está encargado, ¿cierto?, de proteger y de promover los derechos humanos de todos los chilenos y chilenas, no le da la prioridad, bueno, entonces estamos en el peor de los escenarios, ¿cierto? Y por eso que la indiferencia, la ideología, el romanticismo de esta parte es fundamental, es un diagnóstico equivocado y por lo tanto no fue un diagnóstico equivocado, sino que una solución equivocada. Y en ese sentido, evidentemente, hay un problema. No quiero señalar que no han habido cosas positivas. ¿Ya? Yo creo que hay cosas positivas en la realidad. Yo creo que el gobierno ha aprendido, el gobierno ha hecho suyo, comillas, las malas decisiones del expresidente Piñera, que era comillas, y ya se ha materializado una serie de acciones del gobierno anterior y también ha profundizado, ¿cierto?, nuevas acciones que me parece que han tenido resultados correctos. El año 2023, que creo que es el primer año, desde el año 1997, donde se da un cambio y se nota una unidad de acción del Estado para enfrentar la violencia terrorista en la Amazonía Sur. Hoy día no hay mucha discusión acerca de que en la Amazonía Sur hay terrorismo. Ya el presidente lo dice sin ningún problema, la ministra todas las veces sin ningún problema. Yo diría que el gran arco político, ¿cierto?, de izquierda a derecha, habla del terrorismo, por lo tanto reconoce la problemática que hay en ese sentido. También vemos cómo un estado de emergencia se ha materializado, se ha desplegado en todo su esplendor y que ha provocado efectos positivos desde la perspectiva de la disminución de los hechos de violencia. El primer estado de emergencia del rebufo de la violencia hizo 40%, el segundo estado de emergencia un 34%, por lo tanto se va dando una materialización correcta, ¿cierto? De hecho, si uno compara los hechos de violencia del año 2023 con los hechos de violencia del año 2021, donde no había o estaba recién iniciándose el estado de emergencia, los hechos de violencia disminuyen un 43%, lo cual significa, esto no son cifras solamente, sino que son personas que recuperan su derecho a practicar libremente, ¿cierto?, a poder ir a su trabajo, a poder ir a la escuela, a poder ir a la iglesia, ¿cierto?, a poder desarrollarse al final del día, por lo tanto, potenciar en profundidad sus derechos fundamentales. Y en ese sentido me parece que hay una línea que se está siguiendo, una línea correcta, pero que todavía sigue siendo un oasis en un desierto. Todavía hay una situación que no se sabe si efectivamente esto se va a materializar como una política de Estado o más bien un aspecto de conveniencia donde la realidad se está imponiendo frente a lo que está ocurriendo. Pero en cualquier hipótesis ya hay una unidad de acción del Estado. Y ya vemos el Ministerio Público encaminado, ¿cierto?, en una línea, al Poder Judicial también dando señales correctas, vemos al gobierno también dando señales correctas, vemos a las instituciones policiales, Fuerzas Armadas también integrándose, por lo tanto, el Estado en su conjunto combatiendo el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que esa es la solución. No hay otra forma, ¿cierto? Cuando uno analiza problemas similares, por ejemplo, en el caso de la ETA en España, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en ese momento era ministro del Interior de Zapatero, ¿cierto?, del Partido Socialista Obrero Español,
señalaba que no fue sino la unidad de acción del Estado la que permitió de realmente derrotar a la ETA. Y la unidad de acción del Estado que se materializó en jueces, en fiscales, en más inteligencia, en fuerza policial, para efecto de desarticular completamente a la ETA. Y en ese sentido me parece que es tremendamente indispensable ese compromiso que, y por eso lo pongo con el paréntesis o con el asterisco, todavía no existe, formalmente hablando. Es decir, hoy día no existe lo que existe sí, o lo que existió en España. Por ejemplo, en España se hizo el pacto por la libertad fundamental contra el terrorismo entre los dos principales fuerzas políticas, el PSOE y el Partido Popular, ¿cierto? Donde dijeron básicamente dos cosas. Acá hay terrorismo, el terrorismo contrario a los derechos humanos. Nosotros no podemos aceptar que el terrorismo en la ETA, ¿cierto?, se propague en el resto de España porque tenemos que defender los derechos fundamentales de los españoles y que la ETA queda alejada de la riqueza política. ¿Por qué? Porque se asume una perspectiva de Estado. De hecho, es el rey el que se preocupa, ¿cierto?, de las víctimas del terrorismo de la ETA, o sea, asumiendo una postura de Estado completamente. Bueno, nosotros creo que todavía estamos muy lejos de esa realidad. Pero sí hay un camino así. Nosotros no tenemos que mirar Nueva Zelanda, no tenemos que mirar Canadá, no tenemos que mirar Australia, porque esa no es nuestra realidad. Esos no son nuestros problemas. Nuestro problema es efectivamente un problema de gobierno, un problema de separatismo vinculado, ¿cierto?, con el terrorismo y el crimen organizado. Por lo tanto, hay mucho que aprender de la experiencia española, donde si uno analiza, por ejemplo, y compara o vincula los problemas del terrorismo de la banda zona sur con los de España, hay varias similitudes, y similitudes no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico. Uno, España estaba, en el terrorismo de la ETA estaba en el País Vasco francés y en el País Vasco español. El terrorismo de la banda zona sur está tanto en el sur de Chile como en el sur de Chile. Segundo, lo que buscaba, ¿cierto?, la ETA era la liberación nacional del país. Lo que busca el terrorismo de la banda zona sur es la liberación nacional mapuche. Tercero, cada preso de la ETA decía que era un preso político. Cada preso de la CAM, de la Resistencia Mapuche, de la Urgencia, de la Torre, dicen que es un preso político. Cuarto, en cada territorio reivindican a través de un comunicado, ¿cierto?, todo lo que están haciendo. Lo mismo pasa en el sur de Chile. La ETA estuvo desde 1958 a el año 2018, 60 años. Nosotros estamos desde 1997, todavía nos queda un poco, pero ahí hay un camino a seguir, sin lugar a dudas, que nosotros me parece que hay que seguir. Insisto, acá no hay un pacto, se necesita un pacto de toda la clase política condenando la legitimación de la violencia como meta de acción política y poniendo el terrorismo, ¿cierto?, como contrario a derechos humanos, eso me parece que es fundamental, porque el problema no es solo operativo, no es de más o menos policía, más o menos fuerza armada, sino que es necesariamente un problema de naturaleza política, por lo tanto se necesita hacer. Bueno, segundo, una estrategia nacional contra el terrorismo. Y cuando hablamos de una estrategia nacional contra el terrorismo, no estamos hablando de una ley antiterrorista totalmente real, porque la ley antiterrorista lamentablemente se ha circunscrito en este contexto solo a la persecución penal. Es decir, si es más o menos eficiente para el efecto de perseguir penalmente a quienes cometen actos terroristas. Y les quiero contar que en la Amazonía Sur, en los últimos 15 años, no hay nadie condenado por ley antiterrorista. Esto pese que este año el índice global de terrorismo calificó a Chile en el número 17 del mundo, solo superado por Colombia, y por lo tanto, evidentemente, hay una realidad que está poco aclarada desde el punto de vista legislativo, pero se necesita abordar desde todas las perspectivas. Cuando hablamos de terrorismo, hablamos de la perspectiva integral, desde la prevención, desde la protección, desde la persecución, y por supuesto, y la respuesta también a la víctima. Así se abordó en España. El terrorismo no solo desde el punto de vista interpúblico, el terrorismo comunicacionalmente,
el terrorismo, en la educación, en la formación, es decir, desde una perspectiva integral, cosa que evidentemente todavía no tenemos bajo ningún aspecto. Entonces, un tercer aspecto que me parece que es relevante, y sin lugar a dudas rebalsa la macrozona sur y ya está cada vez más en boga, es la modernización del sistema de inteligencia. Es decir, si no hay una buena inteligencia, la verdad es que la policía y las fuerzas armadas operan así. Y al contrario, hay un libro que se los recomiendo para que puedan profundizar desde la perspectiva de lo negativo, ¿cierto? Que es el fenómeno, que es el libro de la propia Camp, que se llama 80 Arriba, y lo que explica con lujo y detalle la coordinadora Comañeco cómo materializa su atentado a través de lo que ellos denominan los órganos de resistencia territorial, los RTI, donde tienen inteligencia con inteligencia. Es decir, el sistema de inteligencia del Estado se está enfrentando a un armado que tiene inteligencia contra inteligencia, y yo se lo aseguro que es mucho mejor que nuestra inteligencia. Solo por dar un ejemplo, a mí cuando siempre doy este ejemplo, la verdad es que me da vergüenza como chileno doy este ejemplo, pero la verdad es que es así, ¿no? Si uno se analiza, por ejemplo, la inscripción presupuestaria de la Agencia Nacional de Inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia, para todo el territorio nacional, tiene autorizados 4 vehículos. Esa es la realidad presupuestaria de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y muy probablemente es el director, ¿cierto? El subdirector y un par más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación muy paupérrima, ¿cierto? Una cantidad también de funcionarios muy inferior, del orden de los 120 funcionarios, por lo tanto, la verdad es que frente a esa realidad que es nacional, para efecto de la macrozona sur sigue siendo absolutamente deficiente, por lo tanto, esa perspectiva me parece que es extremadamente relevante para poder abordarlo de una forma integral.